Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues vaya segunda parte de la sesión de ayer que tuvimos en Estados Unidos. Parecía que la cosa estaba medianamente tranquila, no estábamos viendo mucho movimiento, pero lo decíamos en el vídeo de ayer, hay que prestar mucha atención a las 8 de la tarde, esa decisión de los tipos de interés, porque el discurso que pudiera dar Powell o esas actas del FOMC, pues quizás nos harían pensar qué puede pasar con los tipos de interés el próximo año. Y eso sí que podría provocar bastante movimiento en los mercados. Y vaya, sí provocó movimiento en los mercados. Vimos una caída espectacular desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche en Estados Unidos. La caída fue muy fuerte, muy abrupta, una caída totalmente el picado. Si dejabas de ver el móvil 15 minutos, luego volvías a entrar a ver cómo estaba cotizando y ya estaba perdiendo un 0,50 más, un 1% más. Fue espectacular la caída que vimos en Estados Unidos. ¿Y por qué se debió todo esto? ¿Y por qué se lo tomaron tan mal los inversores? Pues bueno, en realidad lo que se dijo es que el año que viene, en vez de bajar 100 puntos básicos los tipos de interés, pues que va a ser solo 50 puntos básicos, porque están notando que todavía la inflación no está del todo contenida. De hecho, subieron la previsión que tenían de la inflación y a la vez estaban diciendo que la economía se mantenía bastante fuerte. Pues parece que a los mercados no les sentó bastante bien que dijeran que no van a seguir bajando los tipos de interés a la velocidad que estaba pensado. En mi opinión, si de verdad estamos o vamos a entrar en un año 2025 en el que la economía está realmente fuerte y no necesita seguir bajando los tipos de interés porque está fuerte la economía y la inflación, dijeron, se va acercando al objetivo, pero todavía está un poquito lejos. No creo que fuese tan malo lo que llegase a decir Powell y lo que dijera esas actas del FOMC. No me parece tan negativo porque lo que nos está mostrando es que nos estamos alejando muchísimo de una posible recesión económica y que la economía está todavía bastante fuerte. Entonces no es necesario bajar los tipos de interés. La sensación que tengo, pues que a lo mejor la lectura que ha hecho el mercado, y es lo que no nos están contando, es que a lo mejor si no seguían bajando los tipos de interés a la misma velocidad que hemos visto hasta ahora, a lo mejor el año que viene empieza a haber problemas en materia económica en Estados Unidos y que a lo mejor esa tasa de desempleo que decían que había subido un poquito, pero bueno, que la tenían controlada, pues a lo mejor se nos empieza a descontrolar. Yo creo que es la lectura que ha podido hacer el mercado de todo esto, porque si leemos al pie de la letra lo que ha dicho es que la economía está bastante fuerte y que bueno, que tampoco necesitan que bajar los tipos de interés de forma tan rápida, a no ser que quizás el desempleo se les vaya de las manos, que quizás el crecimiento ya no sea como el que estamos viendo este año. Correcto. ¿Qué pasa? Que el mercado tiene miedo de que nos enfrentemos a eso si dejan de bajar los tipos de interés. Y en vez de ver un soft landing, veamos una caída dura y veamos que el avión acaba cayendo en picado. Yo creo que, como os digo, es la lectura que ha hecho el mercado de todo esto. De ahí que hayamos visto esa caída tan fuerte. Si vemos que el próximo año, eso que nos están diciendo ahora, que la economía sigue bastante fuerte, se sigue manteniendo, yo creo que al final esa no bajada de los tipos de interés como se tenía pensado pueda llegar a ser totalmente positiva. El problema sería que dijeran que van a bajar los tipos de interés muchísimo porque la economía está muy mal. Entonces ahí bajaría los tipos de interés, a lo mejor las bolsas pegan un subidón porque, vale, van a bajar mucho los tipos de interés, pero lo que te está diciendo es que la economía está mal, ¿vale? Quédate con ese dato. Otra cosa es que nos estén queriendo decir que la economía no está mal y en realidad esté un poquito regular y a lo mejor si encima ahora dejamos de bajar los tipos de interés, pues se haga más grande ese problema quizás que tenemos en la economía. Lo iremos viendo, a ver, pero yo creo que, como os digo, es la lectura que ha acabado haciendo el mercado. Hoy vamos a analizar tres acciones, ya lo sabéis, además viene que niquelado, porque vamos a ver tres acciones americanas, como hacemos todos los jueves. Vamos a ver, la primera de ellas, la cotización de Nvidia, que la caída ya no venía de ayer, sino de sesiones anteriores donde estábamos viendo bastante debilidad, estábamos viendo cómo Nvidia, lo veíamos la semana pasada, se estaba separando del resto de las 7 magníficas que lo venían haciendo muy bien. Nvidia estábamos empezando a notar bastante debilidad y con la caída que hemos visto recientemente pues se está complicando bastante la vida. La segunda de las acciones, por el lado contrario, pues era Tesla. Y Tesla sí que es verdad que ya hemos visto una subida espectacular, se ha ido a marcar nuevos máximos históricos, una subida totalmente vertical y ayer corrigió con muchísima fuerza. Vimos una caída muy fuerte. Vamos a ver ahora dónde debemos situar las posibles zonas de soporte para encontrar un suelo y ver si puede continuar con el impulso o si perfora ciertas zonas de soporte, empezarnos a preocupar. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es AMD. Una acción que la venimos analizando en los últimos meses y que lo decíamos, estamos totalmente dentro de una tendencia bajista y puede ir directa a un objetivo. En la corrección, pues bueno, estamos muy cerca ya de ese objetivo, le alcanzó en la sesión de ayer, por lo tanto ahora vamos a ver qué puede acabar sucediendo con su cotización, a ver si ya desde esta zona de soporte, este objetivo que tenemos a caída, ya podemos darnos la vuelta. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy.
Bueno, pues vamos a comenzar con esas tres acciones, las vamos a analizar desde la versión web de ProRealTime, ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. Y si lo que queréis es aprender a utilizar esta versión web y realizar vosotros vuestros propios análisis técnicos, pero a lo mejor se os atraganta un poquito el saber utilizar esta versión y poder poner todos los indicadores, soportes, resistencias, ponerlo todo bonito para poder hacer nuestros análisis técnicos, pues os dejo también en la descripción del vídeo un enlace a un curso donde os explico cómo podemos preparar ProRealTime, esta versión web, cómo aprender a utilizarla para, como os digo, saber hacer nuestros propios análisis técnicos. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia. Fijaros cómo teníamos un claro movimiento lateral sobre la antigua zona de máximos que veíamos en junio y julio, sobre la zona de los 134, y decíamos que esa zona era totalmente clave por varios factores. El primero de ellos, pues porque habíamos visto una divergencia en esta subida que veíamos en noviembre, y ahí, justamente ahí teníamos el soporte de esa divergencia, decíamos, si perfora esa zona, mucho cuidado porque esa divergencia se activaría y podríamos ver una corrección más importante. Además, en esa zona, pues fijaros que perforaría también la media móvil de 70 sesiones, que fijaros que ahora mismo se encuentra en los 133,84, lo podéis ver por aquí. Por lo tanto, es una zona totalmente clave por estos dos factores y porque también significaría que a lo mejor la ruptura de máximos que hemos visto entre octubre y noviembre sería una ruptura en falso. Eso lo vamos a ver mejor en el gráfico semanal. Y es lo que ha sucedido. Ya no solo con la caída de ayer, fijaros cómo con la caída que veíamos este lunes ya perforaba esa zona, se iba alejando, volvíamos hasta la antigua directriz alcista que habría comenzado en agosto, donde decíamos que teníamos la última bala, ahí sí que sí, y parecía en la sesión de ayer, hasta que llegaron los problemas, que intentaba rebotar. ¿Qué pasó en la sesión de ayer? Pues fijaros, abrió justamente en la media móvil de 70 sesiones y empezó a corregir. A mí a que me huele todo esto, si no consigue recuperarse rápidamente, aquí ha vuelto hasta la media de 70 sesiones para consolidarla como resistencia, porque anteriormente, fijaros, como tenemos varias ocasiones en las que ha actuado como soporte. Esto es muy mala señal, puede ser una clara señal de comienzo de una tendencia bajista. Lo único positivo que podemos rascar ahora mismo es que nos mantenemos sobre esa directriz alcista que habíamos visto desde el repunte que veíamos en agosto, cuando vimos esas caídas más fuertes. Es lo único positivo que podemos rascar. Hoy está subiendo un 1,62%, sí, muy bien, pero fijaros cómo estamos justo al borde de esa directriz y como veamos que entra la debilidad de cara a la última parte de la sesión, mucho cuidado porque nos podríamos alejar de esa directriz alcista e irnos de nuevo muy cerquita de la banda inferior de Bollinger, hacer que se abran y dar continuidad a la tendencia bajista. Además, fijaros cómo desde que empezó a atacar la última vez ya la media de 70 sesiones, aquí el viernes 13 de la semana pasada, el volumen empezó a aumentar. Y el volumen ha ido creciendo según pasaban las sesiones, según perforaba esa zona. Eso es muy mala señal. ¿Por qué? Porque ahí se está haciendo notar que la fuerza la tiene la oferta y que es complicado ahora volver a recuperar esa zona, porque ahí se ha posicionado muy bien la oferta. Por lo tanto, no pinta demasiado bien lo que podemos ver en la cotización de Nvidia. Además, fijaros cómo esto seguramente, si habéis visto vídeos de Nvidia por otros lados, ya lo habréis visto, porque lo estoy escuchando y viendo por todos los lados. Fijaros cómo tenemos la formación de un hombro, una cabeza, y ahora, antes de corregir, hemos visto la formación de ese segundo hombro. ¿Dónde nos proyectaría esa figura de hombro, cabeza, hombro? Pues fijaros que si cogemos el techo y la base de ese hombro, cabeza, hombro, nos proyectaría hasta la zona de los 120. Es decir, nos alejaríamos muchísimo de esa directriz alcista y quizás confirmaría el comienzo de esa tendencia bajista. Y muchos pensaréis, bueno, nos queda la media de 200 sesiones que muchas veces sale al rescate cuando la situación se pone fea y volvemos a ver un repunte, como pasó en agosto. Pues sí, evidentemente. Pero en el más corto plazo lo que nos estaría indicando es que puede continuar con la corrección y yo creo que va a ser complicado mantenerse al alza. Fijaros, en el gráfico semanal, lo que estamos viendo también teníamos una divergencia. Decíamos que tenemos un soporte muy importante, los 131, y ahora con la ruptura pues empieza a pintar bastante mal. Cierto es que el soporte de esa divergencia hasta los 93 está lejísimos, totalmente lejísimos, es cierto, pero fijaros cómo lo que hemos podido ver por aquí no es lo mismo ver una tendencia alcista y ver una divergencia y ver una corrección que ver
que supera los máximos históricos, que cuando hemos visto anteriormente en Nvidia que superaban máximos históricos, la cotización ha volado, que lo hemos visto siempre en Nvidia, bueno, siempre, los últimos años, y ahora que veamos que supera los antiguos máximos históricos y empieza a corregir, pues es muy mala señal, es muy, pero que muy mala señal. Y hay que piense que a lo mejor está poniendo en riesgo la tendencia alcista en el más largo plazo. Y de ahí que quizás piense que nos podemos estar enfrentando a un techo en los mercados y que la última subida, bueno, los mercados no, en su cotización, y que la última subida, lo que hayamos visto, es una ruptura en falso. Y esta divergencia nos acabe marcando el techo de toda la tendencia alcista que llevamos viendo clarísimamente desde el año 2022, cuando fijaros, cotizábamos a 11 dólares. Y ahora hemos llegado a estar a 150. Es decir, una revalorización, vamos a verlo para que lo veáis todos vosotros, del 1260%. Una auténtica barbaridad. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo las velas que está dejando son muy feas. Vamos a hacer la lectura de las velas que estamos viendo. Fijaros cómo, primero, subida muy vertical. Tenemos una última vela donde ya empezamos a notar debilidad porque deja una mecha muy larga y un cuerpo más chiquitito, pero habíamos visto evidentemente que todavía tenía bastante fuerza en el RSI, fijaros, estábamos en 87. De ahí que veamos unas 3-4 velas de indecisión, mechas muy largas, un cuerpo chiquitito, y luego acabamos viendo un nuevo repunte para irnos a la zona de máximos. ¿Qué está pasando en esa zona de máximos? Que estamos notando claramente debilidad, que de nuevo, cuando tiene que empezar a repuntar con mucha fuerza y dejar cuerpos de velas muy amplios, no está pasando. Veamos un rechazo a esa zona de máximos, volvemos a corregir, mecha muy larga, cuerpo pequeñito, y encima la vela que estamos viendo este mes es una vela envolvente bajista. Es mala señal. Y si lo que estamos diciendo es que ese hombro cabeza 1 nos proyectaría a los 120, lo que haría la cotización de Nvidia es perder la zona de la media móvil de 6 sesiones que se encuentra a los 125 ahora mismo. Es decir, muy mala señal. Y encima le sumamos que las últimas subidas el volumen era decreciente. Muy mala señal también. Por lo tanto, pues esto me deja muchísimas dudas ahora mismo. Sí que es verdad que en el último pico el RSI de nuevo se mantenía bastante alto. ¿Esto qué sensación nos da? Pues que a lo mejor podemos ver una caída bastante fuerte en la cotización de Nvidia, quizás volver a buscar el suelo que veíamos en septiembre, la zona de los 100 dólares aproximadamente, tocar la media móvil de 70 sesiones, y aunque estemos en un techo y ya no vamos a marcar los máximos históricos, es probable que incluso veamos un nuevo repunte importante. ¿Por qué? Porque en el último pico, aunque se ha formado la divergencia, el RSI todavía estaba bastante alto. Es decir, no va a caer así como así Nvidia, en un mes va a caer un 50%, me cuesta muchísimo creerlo. Vamos a ver, porque a lo mejor vemos esa corrección importante, volvemos a repuntar, a lo mejor hasta ese suelo que teníamos antes, ahora techo en los 135, y ahí es cuando podemos comprobar si de verdad estamos al final de toda la tendencia alcista de los últimos 2 años tan espectacular que llevamos viendo en la cotización de Nvidia. Lo que sí queda claro es que si ahora en el más corto plazo no consigue superar de nuevo la zona de los 134 y de hecho perfora esa directriz alcista que llevamos viendo desde agosto, lo normal es que continúe corrigiendo. Y luego ya iremos viendo a ver qué acaba sucediendo, aunque hay que coger la perspectiva que decíamos en el medio largo plazo. Vamos con una de las protagonistas de la sesión de ayer, que fue Tesla. Fijaros, desde principios de diciembre ha empezado a subir con una virulencia espectacular. Fijaros que por aquí tenemos una divergencia, lo que decimos siempre. Una divergencia no es razón suficiente para salirnos. Nunca lo es, nunca. Ni aún cuando nos enfrentamos a zonas importantes de resistencia. Simplemente hay que valorarla. ¿Y por qué no hay que salirse cuando veamos una divergencia? Simplemente, pues porque fijaros lo que podía pasar. Que lo que esté marcando es que todavía tiene bastante recorrido al alza. Hasta entrar de nuevo en zona de sobrecompra e irnos hasta la zona de los 83. Y ahí sí que es verdad que ya han entrado las dudas de verdad ahora mismo. ¿Por qué? Porque ayer vimos una soltada bastante importante. Vimos una corrección del 8%. Y en este tipo de movimientos lo que tenemos que analizar y prestarle más atención es lo que ahora vamos a ver en el gráfico semanal. De momento, en el gráfico diario, pues como decimos, simplemente estamos viendo una corrección bastante importante. Ha rebajado muchísimo la sobrecompra. Fijaros cómo esa divergencia que podríamos llegar a tener no la tenemos. Con la subida que hemos visto ahora, no la tenemos. Es una subida totalmente vertical para ir a marcar nuevos máximos históricos. Fijaros. Y donde va a estar la clave, como os decía, creo que va a estar en el gráfico semanal. Antes de pasar, fijaros que ahora si continúa con la corrección, nos podríamos ir hasta la zona de antiguos máximos.
Es lo normal, muchas veces superamos la zona de máximos históricos, luego vemos una consolidación hasta esa zona, actúa como soporte y si va a mantener la tendencia alcista, a partir de ahí continuará con el impulso. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que como hemos visto una subida muy vertical, pues ahora vemos una corrección del 8% y nos echamos las manos a la cabeza. Pero si cogemos la perspectiva de toda la subida, lo que hemos visto ayer no es absolutamente nada que la cotización de Tesla. La clave, como decimos, en el semanal. ¿Por qué? Porque en este tipo de subidas es cuando tenemos que empezar a analizar quizás el tipo de vela que está dejando al final, que esto sea muy importante, al final de la semana, porque es donde nos van a mostrar esas velas indecisión o quizás debilidad. Fijaros, la vela que estaría dejando esta semana es una vela en la que había repuntado con muchísima fuerza, nos vamos a estar casi los $490 y nos alejamos de allí y vemos una corrección muy fuerte. Ahí que tenemos un rechazo clarísimo, una clarísima vela de debilidad con un cuerpo muy pequeñito. Aquí nos tienen que hacer saltar las alertas si vemos que mañana a cierre semanal deja una vela parecida a la que tenemos ahora o incluso peor y seguimos corrigiendo. ¿Por qué? Porque es una vela que nos está marcando que ya está poniendo fin a esta subida que estamos viendo ahora, a este impulso actual. ¿Esto nos marca que ya vayamos a ver una corrección importante? No, no nos está marcando que vayamos a ver una caída espectacular y volvamos a caer a donde estábamos hace un par de meses. ¿Sucederá o no? No lo sé, pero no nos lo está marcando. Es una vela de indecisión que nos marca movimiento lateral. ¿Qué podemos ver? Pues un movimiento lateral bastante amplio con bastante volatilidad, porque la subida ha sido muy vertical y muy abrupta. Por lo tanto, ahora vemos ahí una caída del 8%, nos asustamos, pero cuidado porque puede llegar a ser totalmente normal dentro de la cotización de Tesla, que acabemos viendo esto en las próximas sesiones. Y también la clave va a estar en el mensual, la vela que deje. Fijaros cómo estamos en un mes donde el cuerpo ha sido grandísimo todavía, es verdad que tiene una mecha que bueno, parece que se va alargando, pero todavía el cuerpo es muy amplio. Y todavía la cotización está muy por encima de la banda superior de Bollinger. Eso nos está marcando claramente de fortaleza en su cotización. El problema, el real problema, y donde vendría el riesgo en la cotización de Tesla, si analizamos la vela mensual, es que ahora, de cara a lo que queda de mes, volvamos a la zona antigua de máximos, la zona 380, 390 y cerremos por debajo de ella. Eso sería un mensaje muy negativo. Y esa vela sí que es verdad que nos marcaría un poquito de forma más clara que estamos al final de toda la subida que llevamos viendo desde verano. ¿Por qué? Porque habríamos tenido una vela donde han entrado todos los inversores habidos y por haber pensando que se va a ir to the moon la cotización de Tesla, pero les ha dejado atrapados en la parte alta y aquí ha aprovechado las manos fuertes para vender, la cotización ha caído y ha dejado dentro al inversor pequeño. Una clara vela de rechazo, un engaño, como se suele llamar, un claro engaño al romper una zona de máximos. Por lo tanto, en velas mensuales, muy importante ver un cierre por encima de la zona de los 380, 390, porque si vemos un cierre por debajo, va a quedar una vela clarísima de rechazo. Y una vela de rechazo en un gráfico diario, pues bueno, a lo mejor te marca una corrección de una semanita y no pasa absolutamente nada y volvemos a subir. Pero una vela de rechazo en un gráfico mensual es mucho más peligrosa. Fijaros por aquí, en noviembre de 2021, que tuvimos una vela de rechazo. Movimiento lateral y se acabó la fiesta. ¿Vale? Y ahí la importancia de lo que veamos en Tesla esta semana, cierre, para tener la perspectiva de esta vela, y lo que veamos hasta final de mes en la cotización de Tesla, que no pasaría absolutamente nada, porque cerramos así esta semana, sí que es verdad que nos marcaría movimiento lateral porque tenemos una vela de rechazo e indecisión, pero si de cara a final de año, en este último mes, se empieza a recuperar muy bien, vuelve hasta la zona de máximos, daría continuidad a la subida y la vela mensual nos estaría marcando que puede mantenerse al alza en los próximos meses y eso conllevaría también mantenerse al alza en el año 2025. Y vamos con la tercera de las acciones, que es AMD. Como os decía al principio, estaba clarísimo en los anteriores análisis técnicos que lo que estábamos viendo en AMD era una clara tendencia bajista. Así que es verdad que nos dejó con muchas dudas por aquí, pero decíamos, cuidado, tenemos este gap por el camino, a lo mejor hasta que no cerremos el gap no vamos a comprobar si todavía tiene fuerza suficiente para mantenerse al alza o ese gap va a usarse como un imán para llegar hasta ahí el rebote y seguir corrigiendo, y ahí es cuando debemos analizar si se mantiene sobre la antigua directriz bajista para que actúe como soporte
y seguir marcando los máximos crecientes. Pues fijaros, cerró el gap, se fue hasta la antigua directriz bajista, volvió a repuntar, hasta aquí todo perfecto, pero al no conseguir marcar un nuevo máximo creciente da una clara señal de debilidad. Volvemos a entrar dentro de la directriz bajista y ¿dónde nos vamos? A ese suelo que teníamos marcado si continuaba la corrección, hasta la zona de 118-120 aproximadamente, donde estaba el suelo que veíamos en agosto y donde estaba el suelo que veíamos por aquí en diciembre antes de comenzar la subida más vertical. Ahora pues todo hace indicar que estamos dando continuidad a esa tendencia bajista y que esto puede continuar así. Sí que es verdad que estamos en una zona ya quizás de sobreventa, donde quizás nos encontramos muy cerquita de una zona de soporte, como decíamos, y desde la cual pues no habría que descartar ver un rebote. La experiencia que tenemos, pues que anteriormente, cuando hemos visto caídas desde octubre y ha rebotado, se ha ido hasta la directriz bajista, es decir, por aquí tendríamos que poner el objetivo. ¿Qué pasa? Que por aquí tenemos un gap, es decir, ojito, no vayamos hasta el gap, como pasó por aquí, aquí nos hagamos ilusiones y luego vuelva a suceder esto y demos continuidad a la caída y pongamos el objetivo en la zona de los 100 ahora, donde estaba el suelo, fijaros, que teníamos en 2023. Por lo tanto, pues bueno, en el corto plazo sí que es verdad que le podría quedar algo más de caída, algo más. Además vemos como los mercados pues no están acompañando ahora mismo con la caída que veíamos ayer. Pero sí que es verdad que a lo mejor estamos cerca de ver un rebote, pero que puede que sea un simple rebote. Un rebote que a lo mejor nos dé una oportunidad de un 5, un 10% aproximadamente, un pequeño rebote, pero nada más. No nos hagamos ilusiones hasta que no tengamos señales claras, totalmente claras en el gráfico. Además, fijaros cómo en las últimas semanas hemos visto claramente cómo ha entrado el volumen con la oferta. Eso que nos marca que todavía hay bastante fortaleza en la caída. No tenemos ninguna señal clara ni evidente de que esto se vaya a dar la vuelta, por lo tanto vamos a ir con calma. En el gráfico semanal, pues fijaros, la vela que está dejando esta semana muy bajista, fijaros cómo la media móvil de 200 sesiones se encuentra a los 115, puede actuar como soporte, es decir, otra zona más a vigilar, entre los 115 y 118, vamos a ver si ahí consigue darse la vuelta, porque yo creo que puede llegar a tener bastantes opciones, pero de momento, en el más corto plazo, como decimos, no hay señales claras de que se vaya a dar la vuelta, y fijaros cómo en el gráfico mensual se ve muy bien la zona de soporte que estamos marcando en los 118 y desde la cual quizás podríamos ver un rebote. Es muy raro que una zona de soporte tan clara no se dé la vuelta, cuando encima vemos que tenemos diferentes factores ahí que podrían hacer que rebotara la cotización. Por lo tanto, con AMD pues hay que tener clara la situación que tenemos. Pensar ahora que ya es un suelo de toda la caída y que vamos a subir un 30 o 40%, me parecería bastante precipitado. ¿Puede llegar a suceder? Puede llegar a suceder, pero me parecería, como os digo, bastante precipitado porque no tenemos señales claras de ello. Que vayamos a ver un rebote, un 5 o un 10%, pues me parecería, en mi opinión, bastante probable, porque nos enfrentamos a una zona de soporte bastante buena en el gráfico, pero nada más que eso, porque luego lo que estamos viendo es que cada vez que se choca contra la directriz bajista, sigue corrigiendo, y hasta que eso no se rompa, que para romperlo deberíamos superarla, volver hasta ella, consolidarla como soporte y marcar un nuevo máximo creciente, es decir, lo mismo que hicimos por aquí, pero aquí marca un nuevo máximo creciente. Hasta que no veamos eso, no vamos a tener la confirmación de la ruptura de esa tendencia bajista y de que la cotización de AMD ya se va a dar la vuelta en el gráfico. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Ya nos vamos a ver en el vídeo del resumen semanal del domingo. Tengo alguna acción apuntada de todas aquellas que me habéis ido pidiendo. Va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a comentar más a fondo lo que decíamos al principio de este vídeo, de esa lectura que puede haber hecho el mercado después de esa decisión de los tipos de interés y después de quizás esa lectura también de las perspectivas que nos han dado para el próximo año, porque yo creo que van a ser totalmente claves. Aunque la sensación que me da, y os lo he dicho antes, es que no tiene mucho sentido, si nos estamos creyendo lo que nos han dicho, no tiene mucho sentido las caídas que vimos en la sesión de ayer. Ojo también, no sea que sea la típica pela de engaño que se aprovecha para manipular quizás un discurso, meter el miedo en el cuerpo y dejarnos fuera de ese último o posible rally de Navidad. Hacer algo que decíamos en el último vídeo de este domingo y decíamos lo que había que vigilar para ver si se producía ese rally de Navidad. Pues bueno, también lo vamos a recordar en la parte de los índices de este domingo para ver si esas zonas se mantienen vivas,
que podría actuar como soporte después de la corrección de esta semana para acabar viendo ese rally de Navidad. Así que nos espera un vídeo el domingo muy, pero que muy interesante. Y ya con esto me despido. Recuerdo, como siempre, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo nos vemos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen fin de semana.